Entonces vamos a comenzar el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, entendiendo esta gran diferencia. Caer, cuando se refiere el Señor a caer, está hablando Él del tema de aquellos que tienen plena conciencia de que no van a ir a cometer un pecado con conciencia, con conocimiento de causa, sino que, por ejemplo, llega un momento en que tienes una discusión y ofendes a la persona con la que estás discutiendo, de cualquier forma. Y tú sabes que te equivocaste, sabes que le ofendiste, pecaste contra tu hermano, tienes que ir y pedirle perdón. Sí. Pero no fue que antes de que empezara la discusión, me voy a poner a discutir y no lo premeditaste, no. Pero ¿qué pasa si de antemano tú ya estás planeando hacer un mal, hacer algo que tú sabes que no está bien delante de Dios? Vas y lo haces aún así. Son hipótesis distintas. Desde el versículo 1 dice del 17 de Lucas: dijo Yeshua a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Entonces, está salvaguardando la hipótesis de aquel que tropieza, pero va a empezar a juzgar y advierte del juicio tan duro de aquellos que hacen que uno tropiece. O no solamente se refiere a cualquiera de los creyentes, sino incluso de los más débiles en la fe. Versículo 2: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Yeshua habló de este tropiezo, y la palabra griega para tropiezo tiene que ver con la palabra skandalon, que significa rama para trampa. Entonces estamos hablando de que la intención es a propósito, ¿sí? No es tampoco un accidente, sino que es con todo el propósito de que tropiece aquella persona. Estos tropiezos de los que habló Yeshua de antemano no los está sentenciando en perjuicio de los creyentes que caen en la trampa del engaño, sino que está sentenciando a aquellos que se encargan de poner estos tropiezos, de que impiden que estos pequeños continúen siguiendo a Yeshua en su doctrina. Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Para entender esto, ¿qué es un prosélito? Prosélito tiene que ver con aquella persona que se convierte a una religión, que se convierte a un sistema político, que se convierte, etc. Se convierte a. Y en este caso, pues es obvio que está hablando el Señor de aquellos que se convierten al judaísmo, a la religión judía. A esto les llamó prosélitos. El Señor. Entonces, y dice: los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Son peores, incluso llegan a ser peores. Entonces, esto fue juzgado por Yeshua, se los reclamó a los líderes judíos. Por otro lado, hay tropiezos que han cumplido incluso un propósito divino. Estamos hablando de un tropiezo que tiene que ver con acciones que derivan en una bendición y no para otros. Pero esto tiene que ver con que Dios usa incluso los errores o la adversidad o incluso la rebelión del hombre o la rebeldía del hombre para beneficio de sus planos, para cumplir sus planes. Romanos 11, del 7 al 12: que pues lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos
como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se han vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo, tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No, o sea, aquí Pablo entonces ya está hablando de dos términos, tropezar y caer. Dice, en ninguna manera. Pero por transgresión vino la salvación a los gentiles. Cuando habla de Israel está hablando del pueblo judío. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y podríamos ver que está hablando de Israel en general desde que se encontraban las 12 tribus de Israel. Porque por la transgresión de las 10 tribus del norte de Israel fue dispersada la semilla de Abraham. De esa manera hubo mezcla, se hicieron gentiles, perdieron su identidad y hoy están regresando al Padre. Están entendiendo que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Está hablando del pueblo natural, como siempre lo hemos dicho. Hoy el pueblo judío que se encuentra identificado como el pueblo de Dios, como el pueblo que permanece, cuenta con una bendición muy, muy especial. Imagínate, aquí el Pablo lo está diciendo. Imagínate cómo va a ser su restauración. Entonces, hay tropiezos, como les decía, que tienen su juicio, por supuesto, y tanto hay en ocasiones como, por ejemplo, en el caso de Israel, hubo una consecuencia, un castigo, pero también para aquellos que provocaron este tropiezo. Así es que, a pesar de los tropiezos generados por unos cuantos, son castigados. Incluso Dios utiliza y restaura a muchos en este sentido, por causa de sus planes, porque finalmente, a pesar de los tropiezos de unos y otros, sus planes no dejarán de ser cumplidos. Y entonces hace esta sentencia, Yeshua dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y les decía en la mañana cómo se refiere el Señor acerca de aquellos que tropiezan como pequeñitos. ¿Por qué les dice así el Señor? ¿Tú por qué crees que se refiere a ellos como pequeñitos? Porque son débiles en la fe. Porque de alguna manera sabe el Señor que algunos están empezando a conocerle, y sabe que hay otros que ya tienen más tiempo. Entonces hay una gran responsabilidad para aquellos que ya conocen al Señor con respecto a estos que les llama pequeñitos. Esta sentencia del maestro implica que cualquier acción que genere un tropiezo espiritual, cualquier acción que genere desvío o distracción en la fe del Hijo de Dios, será causa de este juicio terrible, porque lo está advirtiendo Yeshua. Dice, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino y se echase al mar. En ese sentido, la advertencia del Mesías es muy grave, entendiendo que la palabra tropezar, ¿sí?, es como escandalizo, que significa incitar a pecar o inclusive hacer que alguien incurra en apostasía. Alejarse de los mandamientos, esto en el griego, es transgredir. Es decir, de lo anterior se deduce que de forma general, que cualquier forma o tipo de enseñanza, incluso que haga a alguien que se aleje
de la fe de Jesucristo, de la enseñanza, de la doctrina de Yeshua, es quien se hace acreedor del juicio anunciado por el Maestro. Por eso les cité Mateo, el capítulo 23 de Mateo, cómo es que Yeshua les reclama a los líderes de Judá. ¿Por qué? Porque precisamente se refirió como pequeñitos a aquellos que estaban siendo prosélitos, pero que una vez una vez convertidos, eran peor que ellos mismos, los hacían peores. ¿Por qué crees que los hacían peores? Porque los hacían obedecer mandamientos de hombres. Sí, como ellos, pero ¿por qué peores? Porque dijo, los hace 2 veces más hijos de... Porque ellos en realidad, a los que les hablaban, originalmente ellos sabían que estaba mal estar hablando o enseñándoles mandamientos de hombres, porque Yeshua se los decía. Pero aquellos que aprendían mandamiento de hombres, ellos creían que esa era la ley del Señor, y ese era peor, el engaño, porque ellos hacían a otra gente obedecer como si fuera mandamiento de Dios y no era. Es lo que pasa hoy en día. Mira, por ejemplo, hoy en día, mucha gente que comienza en el movimiento de las famosas raíces hebreas, lo que comienza a hacer la gente es que comienzan a practicar judaísmo. Por ejemplo, lo que te enseñaron del vino, el pan, las velas, en cada recepción de Shabbat, eso es judaísmo, eso es un ritual judío. Eso no lo encuentras en la Biblia por ningún lado. Como eso, en las fiestas hay muchas cosas, en las fiestas, 7 fiestas anuales, hay muchas cosas que siguen, que les enseñan a la gente a practicar, pero eso es judaísmo. El ceder del Pesaj, las 5 copas y todo, y el significado y toda una serie de cosas que hasta con la cábala se meten. Tremendo. Y el asunto es, te voy a explicar por qué dice que los hace peores, se hacen peores. ¿Por qué dijo Yeshua que los hace peores? Porque estos que están aprendiendo eso, que no son naturales judíos, y que andan en las dichosas raíces hebreas, dicen creer en Jesucristo, dicen creer en el Hijo de Dios, pero lo que practican no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la enseñanza que Él dio. Y en el peor de los casos, se genera una actitud en estas personas de soberbia. Por eso dice que se hacen peores. Porque ellos incluso ya se sienten más que los originales. Se hacen, o sea, y comienzan a actuar, a tener actitudes de menosprecio a los que son igual que ellos. Están en la misma condición, pero menosprecian a otros porque quizás no practican ciertas cosas como ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es una actitud quizás en ocasiones natural que tiene el hombre, pero muy perversa porque con esa actitud de soberbia lo único que hace es humillar, hacer menos a las demás personas. Y en el peor de los casos pudiera ser que aquella persona que no practica todos estos rituales que le enseñaron a que se siente más, quizás aquella persona esté más sana en su fe. Aquella persona que está siendo despreciada por esto. Entonces, es muy terrible. Por esa razón, el Señor lo advirtió así, para que no hiciéramos caer aún ninguno de esos pequeñitos. Dice, en ese sentido, la advertencia es muy, muy clara de Yeshua. Y luego dice versículo 3, mirad por vosotros mismos. Dice, la palabra mirad aquí tiene que ver con poner atención, cautela. Imagínate que puedes leer cuidado. Ten cuidado por ti mismo. Tengan cuidado por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Es decir, hazle ver su pecado. Mira, el problema
El problema no es que tu hermano peque contra ti, que te ofenda, que haga algo que esté mal en relación a cualquier aspecto de la vida. Porque pues, puede ser muy común incluso. El asunto es que tú tienes un mandamiento y el mandamiento es que tienes que hacérselo ver. Y mucha gente no lo hace. Fíjate el mandamiento. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Es decir, ve y hazle ver de alguna forma u otra que hizo mal, que está haciendo mal contra ti. Pero mucha gente no lo quiere hacer. Porque dicen, pues, me evito problemas, mejor así. Así que allá ellos, o allá él, allá... Pues no está bien. Sí, y hoy es más común porque todo es vía internet, entonces casi no ves a la gente. Sí. Entonces, para que tú hables con alguien, pues... Sí, pero igual, o sea, por un mensajito, una carta, lo que sea, puedes reprenderle, decirle, oye, hiciste esto. Pero aquí viene lo importante, dice, y si tu hermano, dice, y si se arrepintiere, perdónale. Pero fíjate lo que te está diciendo, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Por qué crees que esté ligando 1 o 7 veces al día que peque contra ti, tu hermano, pero que se arrepienta esas 1 o 7 veces y te pida perdón? Porque el mandamiento es para ambos. Está hablando de tu hermano, no está hablando de tu carnal, de tu hermano carnal. Está hablando de tu hermano en la fe, el que se dice hermano en la fe. De tal suerte que si es un mandamiento y ya conoces la enseñanza de Jesucristo, tanto uno como otro entienden el significado de estas palabras. Así es de que uno tiene la obligación de ir y pedir perdón sabiendo que ofendió, que hizo mal, y el otro tiene la obligación de perdonar igual para estar en paz. Eso sería lo ideal en el mundo. Se acabarían los problemas. Pero en el mundo no todos somos hermanos. Todos son nuestros prójimos. Pero aquí el Señor habla acerca de aquellos del hermano. Dice, si tu hermano pecare contra ti. Ahora bien, hay ocasiones en que es más fácil que un prójimo venga y te pida perdón que tu hermano en la fe. Porque no entiende todavía. ¿O no? Que es muy difícil a veces derribar el orgullo, ¿no? ¿A qué me refiero con un prójimo? Prójimos son todas las personas con las que tienes relación. Pero la diferencia es tu hermano en la fe, quienes tendrían que tener este mismo entendimiento. Y de esa manera, yo te aseguro que incluso ni siquiera habría necesidad, para que no guardes tu rencor, no habría necesidad de que esperes a que vengan y te pidan perdón. Simplemente perdonas, porque sabes que es en tu propio beneficio. Así es de que por eso dice, mirad por vosotros mismos. ¿Sí? En ese sentido, pon atención. ¿Por qué? Porque es por tu beneficio, es tu beneficio perdonar. Por otro lado, perdonar a las personas tiene un propósito de liberarte del enojo, del sentimiento de venganza, resentimiento. Sin embargo, el que tú trabajes en liberarte de esto no implica que lo mismo suceda con las otras personas. No puedes suponer eso. Esto significa que tú debes trabajar en el perdón de tu prójimo, pero sin tener ningún tipo de expectativas. Es decir, jamás esperes que a ti te pidan perdón. Hay que empezar por ahí. Jamás esperes que a ti te pidan perdón.
En esencia, de acuerdo a las palabras de Yeshua, tendría que ser así. Pero de acuerdo a las palabras de Yeshua, él está hablando de el ideal, de que aquella persona que te ofendió venga y te pida perdón. El problema también, por otro lado, es que hay personas que dicen, bueno, no, yo no lo ofendí. Entonces ya el concepto personal de ofensa, pues ya es lo que ya no checa ahí. Pero bueno, es el mandamiento entonces empieza por uno mismo, tenemos que perdonar de inmediato. Existen circunstancias determinadas en que cada uno va a tener su propia visión y su propia expectativa de lo que sucedió. O sea, así que no necesariamente ambos van a coincidir en que A ofendió a B, de manera que A debe dar por hecho que debe perdonar a B y B debe perdonar a A. Por eso el mandamiento del perdón es para todos, sin importar quién se sienta ofendido. Perdonar siempre, siempre perdonar. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué creen que dijeron esto? Para entender. Para entender, precisamente. Para entender. Los discípulos eran conscientes de que tenían poca fe, lo que en el concepto se relaciona con la palabra incredulidad. Acompáñenme a Marcos. Vamos a recordar este pasaje, Marcos 9. Este pasaje que habla de aquel joven endemoniado. Estaba poseído, pero no era cualquier demonio que estaba poseyendo a este joven. Marcos 9, del 19 al 29. Dice, y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y es que el padre tenía a su hijo que tenía este problema y le pidió a los discípulos, pero no los discípulos no pudieron sanar al joven. Entonces por eso los reprende Yeshua, los regañó y les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Pero les dice, generación incrédula. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Yeshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Ya te diste cuenta cómo el concepto está relacionado? ¿Por qué? Porque la incredulidad tiene que ver con dudar, con falta de fe o tener poca fe. Dudas, entonces eres un incrédulo. Sí, yo te aseguro que sí, estas dos ocasiones que no creyeron los discípulos cuando les dijeron que Yeshua había resucitado, ellos de alguna manera seguramente recordaron, pero dudaron. Fueron incrédulos. Dice, y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, aquí ya entra el tema de la madurez en la fe.
Yeshua todo el tiempo estaba orando. Todo el tiempo estaba en comunicación con el Padre. Verso 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso de gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. O sea, él está hablando, Yeshua, de la responsabilidad normal, natural, que tiene un siervo. O sea, no tiene más mérito. Es un siervo. Porque el amo es otro, es uno. Dice, verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo esto, todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, no hiciste más. Y esto es algo que mucha gente todavía no lo entiende. Muchas personas que se dedican a compartir el Evangelio todavía no lo entienden, se ofenden porque no reciben lo que tenían como expectativa, la gratitud, o palabras, o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? que se hayan imaginado que pudieran merecer por parte de la gente por hacer lo que hacen. Bueno, a grado de reclamarles y decirles ingratos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es una total inconsciencia de lo que está sucediendo. Y más claro, pues es obvio que no eres un siervo, no es un siervo esta persona, ¿no? Simple y sencillamente está en una condición distinta. Un siervo no es cualquier persona, no es cualquier creyente. Un siervo tiene que tener muy claro cuál es su papel. Su papel no es compensado en esta vida, no tiene recompensa en esta vida. El siervo que guarda expectativas en relación al servicio que da al ministerio, simple y sencillamente no está enfocado, está dejando de ser siervo. Voy a leer nuevamente el ejemplo tan claro que Yeshua pone. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, si tú eres amo, tienes un siervo, que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? O sea, ¿tú vas a atender al siervo? ¿Tú que eres el amo? Pues no, es al revés. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces, Yeshua está hablando acerca de esto. Eres un siervo inútil. Da gracias a Dios, porque cuando menos eres eso, eres un siervo inútil, por cuanto que solo hacemos lo mínimo obligado para cualquier siervo. Sin embargo, por otro lado, también debemos tener cuidado de no caer en la falsa humildad. Ese es el extremo en que te sientes peor que perro o pulga. O sea, vamos a ser maduros. Por supuesto que no debe ser así, porque eso ya es una falsa humildad. Entonces no debes caer en ese error, porque Dios no te menosprecia como persona. Por supuesto que vales mucho para Él, vales mucho, pero eres un siervo y por esa razón tienes ese valor. De otra manera no fueras siervo de Él, no estarías sirviéndole, no estarías llevando a cabo la tarea que llevas a cabo. Entonces son aspectos que debemos de cuidar. O sea, no te sientas más como para tener expectativas de que vas o tener sueños, ¿no? Ay, mi anhelo, mi corazón, tengo el anhelo de lograr estos y aquellas metas, y
Pues ¿quién te dijo? Si eres un siervo, no puede ser. O luego como en las campañas evangelísticas, ¿no? Que antes decían, vamos por 2,000 personas que se conviertan a Cristo. O vamos por tantos, ¿no? Sí. ¿Y qué vas a saber? O sea, puedes tú hablar con miles de personas, pero realmente puede ser que a ninguno conviertas tú. Realmente es así, ninguno vas a convertir. Tú no eres quien lleva a cabo la conversión, es el Señor. Así es de que no debemos llegar a considerar que lo que hacemos como siervos de Yeshua sea digno de reconocimiento por las personas. No debemos tener expectativas. Y bueno, vamos a poner un poquito más claro todavía para que nos quede bien claro qué tiene que pasar en tu vida. ¿Cuál sería la definición de expectativa? La expectativa es lo que se ve más allá de lo que puedes ver. O sea, tú ya lo estás viendo, pero no lo estás viendo. En tu mente ya lo tienes. Esa es una expectativa. Puede o no ser realista incluso, pero el resultado, un resultado menor a eso que tú ya tuviste en tu mente, te va a causar una decepción. Eso es una expectativa. Por el contrario, si algo llega a suceder y es completamente inesperado, esto se define como sorpresa, como un regalo, algo que no esperabas. Entonces, mucha atención con este concepto, con esta enseñanza de Yeshua. Si tú consideras que tienes un ministerio, que estás llamado para servir a las ovejas, para transmitir el conocimiento del Señor, para compartir el Evangelio, no esperes no tengas expectativa, no esperes recompensa de ellos, de nadie, absolutamente. Hazlo con todo el amor y con toda la pasión y con todo el cariño, sinceros, honestos, sabiendo que en cada uno de ellos estás viendo a Yeshua, así, de esa manera. Y no tengas expectativa. ¿Por qué? Porque lo que más podrías recibir es eso precisamente, ese honor que tienes de hablarle a las personas. Eso es un gran honor, inmerecido. Así es de que, pero tampoco te vayas a grado de sentirte peor que perro, ¿no? O pulga. No, yo no soy nada, yo no soy, no, esto tampoco está bien. O sea, mentalmente tienes que como que equilibrar un poquito la balanza. Y eres una persona que tiene mucho valor para Dios, por supuesto que sí. Eso es un siervo que ama al Señor. Si haces tu trabajo con todo cariño, con toda sinceridad. Así es de que mucha atención con eso, mucho cuidado. Verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido posible, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, te está diciendo, así debes de decir. No pienses en otra cosa, no consideres que tienes que decir otra cosa. Es eso, nada más. Verso 11, yendo Yeshua a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le gritaron de lejos porque tenían lepra, tenían prohibido acercarse a las personas por lo contagioso de la lepra. Verso 14, cuando él los vio les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el proceso de ir hacia los sacerdotes, hacia el templo, en el camino fueron limpiados, se les quitó la lepra. La razón por la que Yeshua envió a los leprosos para mostrarse a los sacerdotes es porque el cumplimiento de la Torá así lo ordena. Yeshua estaba haciendo un milagro como señal de que Él es el Mesías. Y una prueba más
una prueba más de que Yeshua no pretendió sustituir al orden sacerdotal levítico. Él, hoy ya entendimos que él es el sumo sacerdote de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Pero, y a pesar de toda la investidura que él portaba, que el Señor portaba, no pretendió sustituir el lugar de los sacerdotes. Porque de acuerdo a Levítico 14, se los encargo que lo lean todo, el Levítico 14, léanlo, se van a dar cuenta cómo es que era el sacerdote quien tenía que auscultar, revisar y llevar a cabo ciertas medidas para asegurarse que realmente la persona hubiese sido sanada de la lepra. Y una vez sanada la lepra, entonces ya ordenaba las ofrendas correspondientes por este milagro de Dios. La Escritura refiere que fueron 10 leprosos. Fueron 10 leprosos los que Yeshua envió al sacerdote y sanó a los 10. Y según el contexto de los párrafos siguientes, es muy probable que también haya habido no solamente samaritanos entre los leprosos, sino también judíos. Ahorita nos vamos a dar cuenta en los siguientes párrafos. Y si es así, entonces esto es una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque vemos que en los padecimientos de los hombres se olvidan de sus diferencias y con tal de obtener la salvación. Y bueno, y dice versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Solamente uno. Lo mínimo que espera el Señor después de que hemos recibido su bendición es gratitud y reconocimiento de los hijos. Así es de que estamos viendo que empieza el Señor hablando del tema de los que caen y lo relaciona con el tema del perdón, perdonar. Y aquí ya está hablando el Señor acerca de la gratitud. ¿Por qué crees que está hablando en ese orden? Bueno, está hablando en ese orden porque a continuación va a hablar el Señor acerca de los tiempos del fin. Y es obvio que te está quedando claro quiénes van a estar con Él y quiénes no. Estamos hablando del perdón, estamos hablando de caer, pero reconocer, levantarse. Estamos hablando de aquellos que están haciendo caer a otros a propósito, a sabiendas de. Y estamos hablando de la gratitud que tiene este hombre. Y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjate cómo el maestro tampoco guardaba expectativas para él. O sea, no dijo, nadie me agradeció. Nadie me adoró. No, ya no eso, dijéramos, nadie mostró gratitud hacia mí, ¿no? No, nadie, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Sino este es extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En las enseñanzas de Yeshua, los samaritanos representan a todo aquel que es desechado por el pueblo judío. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos son aquellos extranjeros, les decían extranjeros, eran extranjeros realmente ya porque eran, aunque vivían en el norte de Israel, en realidad eran descendientes de la mezcla ya de israelitas con descendientes de los asirios, del imperio asirio y de otras naciones que el imperio colocó ahí gente para poblar esa tierra. Entonces, perdieron su identidad, se hicieron extranjeros, se hicieron ajenos
a la nación del pacto, a la nación, al pueblo de Dios. Entonces por eso siempre los identificaban como extranjeros y por eso los rechazaban, eran rechazados. Hasta hoy en día, no hay una buena relación, son rechazados. De manera que en las enseñanzas de Yeshua a los samaritanos son estos que son rechazados. Dice, y sin embargo, cuando Yeshua se refiere a estos, a los samaritanos, lo hace en el contexto de aquellos que tienen una actitud en la que reflejan mediante sus actos que la ley de Dios ha sido dada en sus mentes y escrita en sus corazones. Acompáñame rápidamente a Lucas 10, ahí mismo regresando en el Evangelio, 10 del versículo 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar a Yeshua, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Quién era? Era un escriba, ¿no? Era un intérprete de la ley. O sea, era un hombre que conocía la escritura. Conocía Moisés y los profetas. Así es de que, y lo interpretaba y así se enseñaba. Así es de que, por eso le dice el Señor, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, vivirás, siempre que se refiere vivirás, el Señor está hablando de la vida eterna. La pregunta fue esa, ¿qué haré para merecer la vida eterna? Porque está diciendo, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Siendo un sacerdote, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, igual, lo mismo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, le dijo, ve y haz lo mismo que aquel samaritano. No hagas lo mismo que tu sacerdote o tu levita. Estaban entendiendo totalmente equivocada la ley estos hombres. Así es de que en ese contexto siempre Yeshua hablaba de los hombres. También tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, por ejemplo, ¿no? Como es que el Señor le habla también. Y bueno, así este hombre que fue sanado de la lepra, el único que regresó para dar gracias era un samaritano. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Fíjate bien, cómo es, hay un juego de palabras aquí, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Cuáles fueron las primeras palabras, las palabras que usó Yeshua en su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro. Y os dirán, helo aquí o helo allí. Por esa razón, él mismo está hablando de ese tema. ¿Sí? En un sentido, cuando él estuvo aquí, el reino estaba aquí. Cuando él estuvo entre nosotros, el reino de Dios estaba con nosotros. Y por esa razón le dice a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Se acuerdan que en otros pasajes hemos visto que advierte de los falsos cristos y los falsos profetas? Que no se dejen engañar. Verso 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Está hablando de él. Cuando habla del reino de Dios, está hablando de él. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Menciona a los días de Noé. Pero también menciona a Lot, dice así como sucedió en los días de Lot, una vez más. Comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Te estás dando cuenta que primero cita estos dos casos, el tiempo de Noé y luego el tiempo de Lot, y enseguida habla de este tema. Dice, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Y él lo menciona, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces aquí la mujer de Lot, recordemos, lo que sucedió con la mujer de Lot fue que su corazón se quedó en Sodoma, con todas sus posesiones, con la comodidad que tenía ya en Sodoma, a pesar de la perversidad de la ciudad. Y a pesar de la advertencia que los ángeles le dieron a Lot y a su familia de que no voltearan para la ciudad, la mujer de Lot lo hizo. Y bueno, tuvo un final triste. Lo que sucedió con la mujer de Lot fue que ella quería continuar con las riquezas. El anhelo de su corazón permaneció ahí. Su corazón estaba en las riquezas. Versículo 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Cuando Yeshua dijo que dos estarán en un lugar, uno será tomado y otro será dejado,
refiere al hecho de que no importa con quién estés. Es decir, no importa que te encuentres, según tú, en el mejor grupo, en la mejor iglesia, en la mejor congregación, etcétera, etcétera, o en la mejor denominación. Eso no va a importar. O que incluso tú consideres que los de tu grupo tienen la verdad y todos los fieles y todos son fieles a la Torah. Uno es el que conoce los corazones de los hombres, solamente es Dios. Y en base a ese conocimiento que solo es de Dios, es que Él hará la selección de los que son suyos, de tal manera que ni siquiera los que serán escogidos sabrán el momento de su venida. Y la razón es porque a cada momento de nuestra vida deberíamos estar viviendo conforme a su voluntad, cada día, desde que amanece. Debes ser consciente de que tienes que vivir dando testimonio de que eres hijo de Dios, siempre haciendo bien y cumpliendo el propósito de tu vida mientras permanezcas en este mundo. De esa manera entonces vas a cumplir la advertencia, vas a estar velando como el Señor lo dijo. Así es de que eso de que des por hecho, de que porque estás en una congregación X, como se llame, no importa, pues ya, todos van a ser salvos. Aquí el Señor está hablando de ese tema. Dos mujeres se estarán moliendo, dos personas van a estar haciendo la misma actividad, en lo mismo, en el mismo lugar, pero uno será tomado y otro será dejado. Eso, lo está diciendo como ejemplo de lo que va a suceder. Verso 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Por qué dijo esto el Señor? La palabra cuerpo en el hebreo es la palabra soma, que implica un todo, de manera general. Pero su raíz es la palabra soso, que tiene que ver con ser salvado o hacer salvo, misericordia. Dice, Él les dijo, porque le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, ¿dónde está el cuerpo? Donde esté el cuerpo hoy en día. ¿Dónde está Israel hoy en día? Está en todas partes del mundo. Pero ¿está junto? ¿Haciendo una misma actividad? No. Unos están en Argentina, otros están en Ecuador, otros están en México, otros están en todas partes del mundo. El cuerpo, está hablando del cuerpo. Él es la cabeza. Dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán. Bueno, que ya entendiste cuando dice el cuerpo, puedes entender que habla de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Bíblicamente hablando, el pueblo de Dios. Allí se juntarán también las águilas. Las águilas tienen que ver con viento. Algo que se relaciona con el viento, pero su raíz es la palabra griega aemi, y que tiene que ver con circundar todo, ¿sí? Es decir, podríamos entender la similitud, porque el Señor habló de las águilas como el viento, el ruaj, el espíritu. El espíritu. Una vez más lo voy a leer. Dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Sí?
la manera en que deberíamos prepararnos entonces, si el Señor habló del cuerpo como una vez más confirmando de su iglesia, los que son fieles a Él, no precisamente los que están llevando a cabo una misma actividad, cualquiera que sea, sino que esto va a depender únicamente de una selección que va a hacer el Señor. Entonces, cada uno por nuestra cuenta tendríamos que estar considerando si realmente estamos llevando a cabo con cuidado esta observancia de ser obedientes a Él, de no dejar de cumplir los mandamientos que Él nos enseñó en relación a nuestro prójimo, en relación a todo de lo que está hablando el capítulo. Así es de que de esa manera podremos nosotros identificarnos o podemos evaluarnos nosotros mismos si realmente estamos siendo siervos prudentes, sabiendo que el tiempo se acerca, poniendo por obra los dones que hemos recibido, de los que hemos sido dotados por el Espíritu de Dios para dar frutos. Entonces, ¿cómo podría? Y es como una sugerencia, igual tú puedes entender de una forma diferente también, pero yo te lo comparto de esta manera porque yo así lo entendí. Yo podría leer el versículo 37 de Lucas. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, donde estuviere la iglesia, donde estén los salvos, allí se juntarán los espíritus. Ahora acompáñenme a Marcos 13 para poder entender esto que les acabo de compartir. Marcos 13. Del 24 al 27. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Está hablando del tiempo del fin. Y las potencias que están en los cielos estarán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo, hasta el extremo del cielo. Ahí mismo, del 32 al 36, más adelante, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, otra vez mirad, pongan atención, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, velad, estar atentos, mirar con atención tu propia vida. Así que ocupémonos entonces en formar parte del cuerpo. Ocupémonos en eso, en formar parte del cuerpo del Señor, porque solo vendrá por los escogidos. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio. Gracias, bendito Rey, por cada apercibimiento, cada advertencia, cada vez que nos hiciste ver lo importante que es que en nuestra vida nosotros tengamos plena conciencia de la forma en cómo estamos viviendo. Porque nosotros tendríamos que tener la capacidad para valorar si realmente
Estamos ocupando este tiempo muy corto en la vida de este mundo para cumplir el propósito por el cual nos enviaste, Señor. Permítenos, Señor, y te pedimos también, como lo dijeron estos tus discípulos, Señor, danos más fe. Señor, fortalece nuestra fe. Porque nosotros no podríamos decir que somos diferentes a ellos. Ciertamente somos débiles aún y conscientes que necesitamos mucho de tu fortaleza, Padre. Si es por ti que no hemos caído, si es por ti que a propósito no nos hemos alejado de ti, Señor. Es por ti que cuando caemos nos levantamos. Solamente es por ti porque eres misericordioso, porque estás con nosotros y tú eres nuestra fortaleza, Señor. Y es así, de esa manera, como nosotros somos conscientes y por esa razón te decimos, Señor, danos más fe, fortalece nuestra fe. Queremos creer con plena certidumbre, Señor, que todas las cosas que tú has anunciado están siendo cumplidas y serán cumplidas hasta el día de tu regreso, Señor. Ayúdanos a tener un corazón que perdone sinceramente, que no guarde rencor, Señor, pero también danos la capacidad, la serenidad y la fuerza de voluntad para decirle a nuestro hermano cuando se está equivocando, cuando no está bien lo que está haciendo, para hacerle ver que tiene que cambiar la actitud, ya sea que nos haya ofendido a nosotros o a otros, o que esté yendo por un camino equivocado. No nos hagas caer en la actitud equivocada de guardar silencio solo por no querer tener problemas, porque estaríamos anulando, evitando cumplir tu mandamiento, Señor. Gracias por todos los consejos que nos das, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.